Continuando mi habitual estado, me sentía toda inmersa en el divino querer, y mi dulce Jesús ha dicho: Pues con estas palabras de Luisa comienza este 25º numeral del volumen 14 del Libro de Cielo. Bueno, acabamos de escuchar, ¿no? Esa expresión, ¿no? Continuando mi habitual estado. Una expresión que señala una permanencia estable en una forma de vida interior profundamente enraizada en la divina voluntad y alude a un estado espiritual continuo de fusión amorosa en el cual el alma vive abismada en el querer divino como en su atmósfera vital. De hecho, lo que Luisa a continuación expresa, ¿no? Pues lo confirma, ¿no? Me sentía toda inmersa en el divino querer. El caso es una forma de conciencia espiritual donde ya no hay separación entre el querer de la criatura y el querer del Creador. No se trata de una mera conformidad ni de una obediencia virtuosa, sino de una compenetración interior que ha absorbido todas las potencias del alma, ya sabemos, voluntad, entendimiento y memoria, en la corriente viva del fiat divino. Estar inmersa en la divina voluntad significa que su obrar ha dejado de ser el obrar limitado de una criatura. Ha sido asumido, habitado y transformado por la misma voluntad del Señor, de modo que todo lo que hace, lo hace ya no por impulso propio, sino como vehículo del obrar divino. Es un estado que conlleva una radical pasividad activa. La criatura ya no actúa desde sí, pero tampoco queda inerte. Más bien es Dios quien actúa en ella, y ella coopera libremente, plenamente, dócilmente a esa acción divina. Este estado de inmersión en el divino querer no es una experiencia transitoria, sino una forma de vida transformada por completo. Es lo que el Señor llama vivir en mi querer, en contraposición con hacer mi voluntad. En el primer caso, la criatura entra como en el centro operativo de Dios mismo. En el segundo, permanece aún en el margen exterior del cumplimiento. Por tanto, estas breves palabras de Luisa que dan inicio, ¿no?, a este 25º numeral no es una simple introducción narrativa, sino una afirmación teológica de fondo, ¿no? Luisa escribe desde un estado de inhabitación espiritual continua, donde su alma vive y respira en la atmósfera del querer santísimo. Y esto nos prepara para recibir las palabras de Jesús no como una enseñanza externa, sino como un eco que brota desde ese interior, donde la criatura ha sido ya tomada por Dios y hecha partícipe de su obrar eterno.
Es desde ese punto de unión transformante que Jesús puede hablar, revelando no solo misterios sublimes, sino también confiando tesoros que solo un alma totalmente abismada puede recibir, guardar y comunicar. Hija mía, así como el sol no deja la planta, la acaricia con su luz, la fecunda con su calor, hasta en tanto no produce flores y frutos, y celoso los hace madurar, los custodia con su luz y solo deja al fruto cuando el agricultor lo toma para hacerlo su alimento. Así de los actos hechos en mi querer, es tanto mi amor, mi celo hacia ellos, que la gracia los acaricia. Mi amor los concibe y los fecunda, los madura. Pongo millones de ángeles a custodia de un solo acto hecho en mi querer. Porque siendo estos actos hechos en mi querer semillas para que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, todos son celosos de estos actos. Jesús comienza con una comparación profundamente evocadora. Así como el sol no abandona la planta hasta que ésta ha dado fruto, así el sol divino no se retira del alma que obra en su querer hasta que el acto realizado ha alcanzado su plena madurez. Esta imagen solar tan frecuente en el libro de cielo no es sólo decorativa o poética, es una teofanía pedagógica. El sol representa aquí a la divina voluntad misma, que ilumina, fecunda, madura y protege con celo sus propias obras, cumplidas en la criatura. Cada elemento de la comparación está cargado de significado. El sol, que acaricia como con su luz, manifiesta la ternura con la que la gracia de Dios envuelve al alma, cuando ésta se dispone a orar en su querer. No hay frialdad ni automatismo en la acción divina, sino una delicadeza esponsal, un contacto amoroso que precede y acompaña todo el proceso de gestación espiritual. Luego, la fecunda con su calor, es decir, el alma no produce sola el fruto, es Dios quien infunde en ella el calor vital de su amor divino, para que ese acto no sea simplemente humano, sino divino. La fecundidad es una dádiva, no una conquista. Nace de la participación en el querer supremo que todo lo genera. Sigue el proceso de maduración. Los actos hechos en la divina voluntad no quedan en potencia, sino que son llevados a su término por el mismo Dios, que se encarga de darles consistencia, solidez y perfección. Aquí se revela una didáctica divina. Dios no abandona a medias lo que ha comenzado en el alma, sino que, como buen agricultor, acompaña el desarrollo del fruto hasta que está listo para ser tomado. Y ese fruto, obra hecha en la divina voluntad, no se queda sin destino. Dios mismo lo recoge como alimento, como gloria, como gozo. Es decir, el acto no queda encerrado en quien lo realiza, ni se disuelve en el tiempo como obra transitoria, sino que sube a Dios como fruto digno de su mesa, porque lleva en sí la sustancia misma de su voluntad cumplida en la tierra. Pero lo más asombroso de estas palabras de Jesús
es la afirmación, yo diría que central, ¿no? Ha dicho Jesús que pone millones de ángeles a custodiar un solo acto hecho en su querer. Y esta imagen no puede tomarse a la ligera. Revela que tales actos tienen una dignidad incomparable, porque no son simples obras humanas, sino que contienen las semillas para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Cada acto en el divino querer participa del fiat creador, redentor y santificador, y por tanto tienen un valor eterno, una irradiación universal, una fecundidad divina. Los ángeles, como custodios celestes de la gloria de Dios, reconocen en estos actos algo digno de adoración, veneración y defensa. No son actos perecederos, son como hostias vivientes, consagradas por la voluntad divina, y como tales merecen ser custodiadas, ¿no? Como se custodia el Santísimo Sacramento del altar. En este sentido, el celo de los ángeles no es simplemente una vigilancia, sino una adoración activa, una participación reverente en el misterio de un obrar humano divinizado. Esa declaración de Jesús de que, de que todos son celosos, ¿no?, de estos actos, incluyendo a Dios mismo, ¿no? Claro, los ángeles y toda la creación, muestra que el obrar en la divina voluntad trasciende los límites de una espiritualidad individual. Son actos que pertenecen al reino. Son actos que construyen el cielo en la tierra. Son actos que inauguran la nueva santidad que Jesús quiere establecer en su iglesia. Por eso no pueden dejarse al descuido. En ellos está la semilla de la restauración universal, del orden perdido, del reinado de Dios en la historia. Así que esta sentencia de Jesús, por lo tanto, pues no solo exalta el valor de los actos en la divina voluntad, sino que revela la trama invisible de amor, luz, gracia y celo divino que los rodea, los madura y los recoge. Cada acto realizado así es una epifanía del reino, un alimento para Dios y para las almas, una semilla viva del fiat eterno. Y cuando el Señor afirma, su rocío es mi aliento, está revelando el origen íntimo y la sustancia vital de los actos realizados en la divina voluntad. No se trata de una simple imagen, poética, sino de una expresión profundamente teológica que encierra una clave mística sobre la génesis espiritual de esos actos. Cada palabra tiene un peso revelador. El rocío es una imagen de frescura, suavidad, fecundidad silenciosa. En la Sagrada Escritura es símbolo de bendición divina, de gracia que desciende suavemente desde lo alto para fecundar la tierra. Así, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, dice: descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. El rocío no es violento ni ruidoso, sino que cae discretamente durante la noche, fecundando la tierra sin que nadie lo perciba,
Así son los actos realizados en la divina voluntad. No suelen ser visibles ni estruendosos, pero están empapados de una vida secreta que procede de lo alto y que transforma todo lo que tocan. Jesús revela que ese rocío que envuelve y vivifica estos actos es su aliento, es decir, su espíritu vivificante. Y en la tradición bíblica, el aliento de Dios no es una figura retórica, sino una designación real del Espíritu Santo, que es al mismo tiempo el aliento de vida y el aliento de santidad. Por tanto, Jesús está diciendo que los actos hechos en su voluntad son animados desde dentro por el mismo Espíritu que creó el universo, que resucitó su cuerpo del sepulcro y que infunde la nueva vida del don, de dones en las almas. Este aliento no es meramente asistencial, sino generador. No solo da fuerza, sino que da forma, fecundidad, consistencia divina. O sea, el Espíritu Santo no solo asiste desde fuera, sino que penetra los actos, los fecunda, los transforma y los configura como actos divinos. De este modo, el acto hecho en el querer divino no es como una planta que crece por esfuerzo propio, sino como un fruto que germina y madura porque ha sido continuamente rociado por el aliento de Dios. En él se da una interacción misteriosa. La criatura coopera libremente, pero el principio vital y la eficacia sobrenatural del acto proviene de ese aliento divino que lo envuelve, lo penetra y lo transforma. Y esto, pues está expresando la íntima inhabitación del Señor en los actos del alma, que vive, en su voluntad. Su aliento no es algo que viene y va, sino una presencia constante, una respiración interior que sostiene todo desde dentro. Así como el alma da vida al cuerpo mediante su respiración, pues así el querer del Señor, soplando en el acto de la criatura, le comunica una vida que no muere, que no se corrompe y que permanece como fruto eterno. Y ya por último, la verdad que es que lo que acaba de enunciar, de declarar, de aseverar al Señor, pues tiene resonancias eucarísticas. Así como el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo por el aliento del Espíritu Santo invocado en la celebración de la Santa Misa por el sacerdote, también los actos en el fiat reciben, por el aliento del Señor, una consagración espiritual que los hace hostias vivas, portadoras de una presencia divina que es fecunda, luminosa, perpetua. Por eso este rocío es un signo de consagración, de fecundidad y de gloria. El Señor sopla en el alma, como al principio de la creación, pero ahora no para formar barro viviente, sino actos divinizados, que son perfume, alimento y herencia para el reino de Dios. Además ha dicho Jesús, su sombra es mi luz. En el lenguaje humano, la sombra es aquello que ocurre cuando la luz es obstaculizada. Denota ocultamiento, límite, incluso fragilidad. Pero Jesús, al invertir esta lógica, nos introduce en el lenguaje de lo divino,
donde la sombra de estos actos, lo que de ellos no se ve, no se percibe o no se comprende, no solo no es ausencia de luz, sino que es su luz. Claro, lo primero que aquí se desvela, ¿no?, es la transparencia divina con que actúa la voluntad de Dios en el alma. En el orden humano, hay una separación entre lo visible y lo invisible, entre lo manifiesto y lo escondido, pero en los actos hechos en el fiat, esta separación desaparece. Lo más escondido, lo más sencillo, lo más inadvertido, se vuelve el ámbito privilegiado, donde la luz divina se manifiesta con mayor claridad. La sombra de un acto, es decir, aquello que el mundo no ve, que la misma criatura no logra comprender ni medir, se convierte para Dios y para el cielo en un resplandor secreto, en una irradiación que trasciende toda lógica. Su sombra es mi luz. Entonces, esto significa que la zona invisible del acto, aquella donde no hay brillo humano, donde no hay conciencia de mérito, donde no hay aplauso ni reconocimiento, es precisamente donde la luz de Jesús se revela con más intensidad. Es una alusión directa al principio evangélico: tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. El Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 6. Es en lo oculto donde la voluntad divina se manifiesta con más libertad, sin deformaciones de la vanidad o del juicio humano. Lo que la criatura ignora de su propio acto, si ha sido hecho en el querer divino, es precisamente lo que más brilla ante los ojos de Dios. Y además, esta expresión nos dice que la presencia divina en el alma es tan luminosa que incluso sus sombras, las zonas menos comprendidas, más silenciosas, irradian luz. Es un eco del misterio pascual. En la cruz, que fue tiniebla para los hombres, brilló la luz de la redención. Así también en los actos que el alma realiza sin comprender su alcance, pero abandonada totalmente a la voluntad de Dios, resplandece una luz que no es humana sino divina. Es la luz de la obediencia perfecta, de la humildad silenciosa, de la fusión operante. Así que también estas palabras de Jesús pueden entenderse en clave sacramental y eclesial. Los actos hechos en la divina voluntad, aún los más pequeños, tienen una resonancia que escapa a toda percepción humana. Desde fuera pueden parecer sombras insignificantes, inútiles, escondidos, pero desde dentro están llenos de luz, porque llevan impresa la voluntad eterna. Así como la hostia consagrada parece pan y sin embargo es la plenitud de la luz del Verbo encarnado, así también estos actos parecen ordinarios, pero son irradiaciones del sol divino. Por tanto, su sombra es mi luz, revela que no hay acto, que si está hecho en el querer divino, no se transforme en luminaria espiritual. La sombra ya no es ausencia, sino lugar de manifestación, ya no es límite, sino transparencia. Jesús se complace en hacer de lo más escondido su lámpara y en revestir de gloria eterna lo que para el mundo parece invisible. Esta es la pedagogía del fiat: esconder lo eterno en lo efímero, transfigurar lo pequeño
en lo inmenso, hacer del alma un sagrario, donde incluso la sombra resplandece. Los ángeles quedan arrobados y reverentes los adoran, porque ven en estos actos la voluntad eterna que merece toda su adoración, y estos actos son dejados solo cuando encuentro otras almas que, tomándolos como frutos divinos, los hacen alimento para sus almas. Vaya confidencia de Jesús, ¿no? En la cual encierra un misterio de altísimo contenido teológico. El reconocimiento por parte de los espíritus puros, los ángeles, del valor adorable de los actos realizados en la divina voluntad. No se trata de una mera admiración, sino de una verdadera adoración, y adoración reverente, porque en estos actos está presente, operante y glorificada la voluntad eterna de Dios, que es adorable por esencia. Aquí conviene distinguir. Los ángeles, en su inteligencia pura, no adoran criaturas, ni honran actos humanos en cuanto tales. Lo que veneran y adoran en estos actos es la presencia real y operativa del querer divino, que actúa en la criatura como en un nuevo tabernáculo, como en un altar viviente, y esta operación divina que se encarna en el obrar de un alma humana fundida en el fiat, les parece a los ángeles con tal esplendor que los deja arrobados, es decir, suspendidos en un éxtasis de reconocimiento y reverencia ante la acción de Dios mismo en la historia. Los actos hechos en la divina voluntad no son simplemente obras buenas o virtuosas, son, en cierto modo, actos divinos en forma humana. Han sido concebidos, inspirados y llevados a su cumplimiento por el mismo querer santísimo, y por eso llevan en sí una dignidad teologal, es decir, son actos que participan de la santidad misma de Dios. De ahí que sean dignos de adoración, no en cuanto producidos por una criatura, sino en cuanto portadores vivos del obrar de Dios, revestidos del peso de su eternidad y de su gloria. Y cuando Jesús afirma que los ángeles los adoran, está revelando que esos actos hechos en la tierra, en el escondimiento y en la humildad de un alma que vive en su querer, son reconocidos en el cielo como manifestaciones reales del obrar divino. Lo que muchas veces pasa desapercibido en el mundo se convierte en objeto de adoración celestial, porque en esos actos se repite, se actualiza, se prolonga el fiat creador, que es el eco de la misma palabra con la que Dios hizo el universo. Hágase. Esta adoración angélica también nos muestra que en la divina voluntad se restablece la jerarquía original del cosmos. El alma, unida al querer eterno, es coronada de gloria, porque ha dejado de obrar desde sí y permite que Dios obre en ella. Entonces, lo creado se subordina nuevamente a lo divino, y lo invisible reconoce en lo visible la acción viva del Creador. Como los ángeles adoraron a Dios encarnado en la carne del Hijo, así también adoran la voluntad divina que se encarna ahora en los actos de las criaturas que viven en el fiat. Esta confidencia nos abre una comprensión luminosa del valor que tienen nuestros actos
cuando se realizan en la divina voluntad, no solamente son eficaces, no solamente son fecundos, sino que se vuelven adorables, porque en ellos actúa la misma voluntad divina que los ángeles adoran sin cesar en el cielo. Y esto revela una verdad, mística y escatológica, que el reino de Dios, cuando se establece en un alma, transforma sus actos en altares vivos y hace de su vida una liturgia secreta donde el cielo mismo se postra a adorar. En esa criatura la adoración celestial y la vida terrestre se encuentran y el fiat eterno reina. Ha dicho Jesús: estos actos son dejados solo cuando encuentro otras almas que, tomándolos como frutos divinos, los hacen alimento para sus almas. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, pues está revelando la dimensión comunicativa, eclesial y trascendente de los actos hechos en la divina voluntad. Ya no se trata únicamente del valor interior o divinizante del acto, ni del gozo que produce en Dios o de la adoración angélica que suscita, sino de su fecundidad universal. Estos actos, al haber sido realizados en el fiat, no mueren ni se agotan en la criatura que los produjo, sino que permanecen vivos, activos y disponibles para alimentar, a otras almas. Aquí Jesús describe una verdadera circulación de los bienes divinos en el cuerpo místico de la Iglesia. Los actos hechos en su querer, al ser portadores de una participación real en la vida divina, se convierten en frutos celestiales que Dios mismo conserva, custodia y ofrece como alimento espiritual a otras almas. Es decir, estos actos no solo glorifican a Dios, ni son un mérito personal para quien lo realiza, son también pan para los hermanos, gracia compartida, semilla que fecunda otras vidas. Así como la Eucaristía, fruto de la obediencia de Cristo al Padre, se convierte en alimento para todos los fieles, también los actos realizados en la divina voluntad, que son como prolongaciones de esa obediencia filial y divina, se convierten en sustento para las almas que los acogen. No es necesario que estas otras almas tengan plena conciencia del acto de origen. Es suficiente con que se abran a Dios con fe, con que tengan hambre de Él, para que el mismo Jesús les dé a comer de sus frutos ya obrados por otros. Y en esta, confidencia, de Jesús, pues también se está manifestándose el modo en que Dios administra los tesoros de su reino. Los actos hechos en su santísimo querer son depositados en su sagrado corazón, como en un granero eterno. No se pierden ni se corrompen, sino que esperan ser tomados por otras almas como frutos listos para ser digeridos. Esta es una distribución sobrenatural de los frutos del fiat, en la que Dios mismo se encarga de aplicar esos actos a quien los necesita. Un alma atribulada puede recibir luz de un acto de abandono hecho por otra. Un alma tentada puede ser fortalecida por un acto de fidelidad realizado, quizá por algún hijo
del fiat voluntas tua, que ya vive en el cielo. Aquí, aparece también la dimensión, yo diría que profundamente maternal, ¿no? Y eucarística de las almas que viven en la divina voluntad. Así como María dio a Cristo al mundo, así estas almas, al obrar en el fiat, dan a Dios y sus bienes a las demás criaturas. Sus actos se convierten en alimento vivo, en hostias espirituales consagradas por la voluntad de Dios y ofrecidas para la nutrición del pueblo de Dios. Son como canales de distribución de las riquezas divinas, en los que el amor de Dios no queda contenido, sino que se reparte en forma de frutos maduros y sabrosos, accesibles a los que tienen hambre de cielo. Por eso Jesús dice que estos actos son dejados solo cuando encuentra otras almas que los toman. Mientras no hay quien los reciba, Él los conserva. Pero en cuanto encuentra un alma dispuesta, los ofrece como viático, como medicina, como luz. El reino de la divina voluntad no es una realidad clausurada, sino una economía abierta de bienes eternos, en la que cada acto hecho en el fiat se convierte en patrimonio común, en pan multiplicado que no se agota, porque nace del querer supremo, que todo lo multiplica. En suma, los actos hechos en la divina voluntad no son posesión privada, sino alimento público del reino. Por eso, quien vive en el querer divino no solo ama a Dios, sino que alimenta a la Iglesia. La fecundidad y multiplicidad de estos actos, la misma criatura que los hace no puede enumerarlos. Con esta exclamación, Jesús expresa el asombro divino ante la vitalidad sobrenatural de los actos realizados en su voluntad. Esto pone de manifiesto su carácter divino. Así como Dios es infinito en su obrar, así también estos actos, realizados por una criatura unida, desposada, entrelazada a su voluntad, adquieren una fecundidad que supera toda medida humana y cuyas consecuencias solo podrán ser plenamente vistas en la eternidad. La fecundidad de estos actos es ontológicamente espiritual. Es la misma fecundidad con la que Dios creó el universo con un solo fiat, con la que multiplicó los peces y los panes, con la que una sola palabra suya da vida a los siglos. Cuando el alma obra en la divina voluntad, no está simplemente haciendo el bien, está generando en Dios, obrando con Dios, multiplicando a Dios. Cuando un alma obra en su voluntad, ya no obra por su cuenta. Es Dios mismo quien actúa en ella como principio interior. Por tanto, cada uno de sus actos lleva la marca del querer divino que se imprime en las criaturas, en las situaciones, en el tiempo y en la historia. De este modo, donde antes no había sino una acción humana limitada, ahora hay una presencia de Dios actuando de nuevo. Cada acto, así hecho, es una nueva irradiación del obrar divino, una prolongación concreta de su fiat. En este sentido, Dios se multiplica en cuanto a su acción desplegada en el mundo. Obró una vez en la creación, obró una vez en la redención
y ahora quiere obrar incesantemente en la santificación por medio de las almas fundidas a su voluntad. Bueno, el caso es que cada acto se convierte en semilla viva de eternidad, en germen de gloria, en principio activo de luz y gracia para otras almas y para todo el cosmos. Y esta multiplicidad no consiste en repetir muchas veces un mismo acto, como quien realiza una cadena de acciones semejantes, ¿no?, una tras otra. No es una repetición humana, sino una expansión divina. Cuando un alma obra en la divina voluntad, ya sea con una oración, un sacrificio, un acto de amor, incluso un suspiro, ese único acto, al estar fundido con el fiat eterno, adquiere un alcance universal que trasciende toda medida humana. Cuando uno repite una obra buena, como dar limosna, consolar, realizar, realiza actos distintos que tienen un alcance limitado. Son repeticiones necesarias, buenas, pero locales y temporales. En cambio, un solo acto hecho en la divina voluntad adquiere un valor universal y eterno, porque no lo hace solo, el bautizado, ¿no?, sino Dios mismo obrando en él. Entonces ese acto lleva consigo el poder de Dios, que no tiene límites. Así que ese acto, ¿no?, por estar revestido de la misma voluntad de Dios, que es eterna, infinita, presente en todo y en todos, se vuelve omnipresente en el orden del obrar divino. Se proyecta mística y espiritualmente sobre las criaturas pasadas, presentes y futuras, sobre los ángeles, sobre los santos, sobre cada elemento de la creación. Dios lo toma como suyo y por tanto lo hace actual y operante en todo tiempo y lugar. Un solo acto, realizado así, tiene la capacidad de recorrer los siglos, de aplicarse a cada alma, de glorificar a Dios en cada criatura, de reparar lo que otros no hicieron y de ofrecer luz y alimento donde haya necesidad. No porque el acto tenga esa potencia por sí mismo, sino porque ha sido absorbido y asumido por una voluntad suprema que no conoce límites de espacio ni de tiempo. Es Dios mismo quien se multiplica y se distribuye en ese acto, como en una comunión perpetua, para glorificarse y santificar por medio de la criatura que se ha fundido en su querer. Por eso Jesús dice que la misma criatura que los hace no puede numerarlos, no puede contarlos, no puede medirlos, no puede rastrear sus efectos. Estos actos, al estar animados por el aliento divino y sostenidos por el celo de millones de ángeles, son como estrellas lanzadas al cielo. Su fulgor y su irradiación escapan a la mirada de quien los ha encendido. El alma no debe ni puede detenerse a calcular lo que hace. Su tarea no es registrar, sino donarse sin reserva en cada acto. Esto pone en evidencia que la santidad en la divina voluntad no es la santidad del control, del esfuerzo contable, de la autoconciencia del mérito, sino la santidad del abandono generativo, donde el alma se convierte en instrumento inconsciente de frutos eternos. Así como el campo no sabe cuántas espigas dará la semilla, así el alma no sabe cuánto bien generará un solo acto suyo en el querer supremo. Dios mide, Dios multiplica, Dios reparte. La criatura solo debe amar, abandonarse,
dejarse fecundar por el fiat divino y permitir que en ella se produzca lo que la eternidad revelará. Porque si en la tierra no puede contarlos, en el cielo los verá. Cada acto hecho en la divina voluntad brillará como sol, como alimento dado, como victoria de Dios en la humildad de una criatura que supo decir: hágase en mí tu querer. Entonces pensaba entre mí, ¿será posible que estos actos sean tan grandes? ¿Y por qué los mismos ángeles quedan raptados? Y Jesús, estrechándome más fuerte entre sus brazos, ha agregado: Pues este es el momento, con estas palabras, en el cual se revela la santa sorpresa de Luisa ante la grandeza de lo que Jesús le acaba de revelar, ¿no? De desvelar. Y su pregunta no nace de la duda, sino de la humildad. ¿Cómo puede ser que actos tan sencillos realizados por una criatura limitada como ella produzcan efectos tan sublimes hasta el punto de arrebatar de asombro a los mismos ángeles? La reacción de Jesús, que la estrecha más fuerte entre sus brazos, manifiesta tanto su ternura como su deseo de confirmar con amor lo que a la razón humana le resulta desbordante. Y esta escena encierra una pedagogía delicada. Jesús no responde con argumentos racionales ni reproches, sino con una acción afectiva. La estrecha entre sus brazos, como para decirle: créelo, porque yo lo he hecho así. Déjate llevar por mi verdad, más que por tus medidas humanas. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad entra en una lógica que no es la del mérito ni la del cálculo, sino la del amor desbordado de Dios, que quiere glorificarse obrando dentro de sus criaturas. Por añadidura, el gesto de estrecharla entre sus brazos tiene resonancias esponsales y filiales. Es el abrazo del divino esposo, que confía plenamente en su esposa. Es el abrazo del Padre, que da seguridad a su hija. En ese acto se anticipa la enseñanza que a continuación va a seguir, ¿no? Y en la cual Jesús va a revelar el porqué de la grandeza de esos actos y por qué los ángeles quedan extasiados ante ellos. Pero antes quiere que Luisa, y con ella todas las almas llamadas a vivir en el fiat, reciban esa verdad desde el corazón, no como una doctrina abstracta, sino como una intimidad compartida. En ese abrazo, Jesús comunica la autoridad del amor y con ella la seguridad de que lo que va a decir es digno de ser creído, aunque sobrepase toda medida humana. Hija mía, son tan grandes estos actos, que conforme el alma los va cumpliendo, no hay cosa ni en el cielo ni en la tierra que no tome parte, y ella queda en comunicación con todas las cosas creadas, todo el bien, los efectos, el valor del cielo, del sol, de las estrellas, del agua, del fuego, etc., están no solo en continuas relaciones con ella, sino que son cosas suyas. Ella armoniza con todo lo creado, y lo creado armoniza en ella. Bueno, pues Jesús revela aquí una verdad que sobrepasa la lógica humana y al mismo tiempo la eleva a su origen divino. Los actos realizados en la divina voluntad son tan grandes que en el momento mismo en que el alma los va cumpliendo, todo el universo, visible e invisible,
entra en una participación misteriosa y viva con ese obrar. La razón de esta amplitud está en el hecho de que estos actos no son hechos solo por por un bautizado, sino por la voluntad misma de Dios actuando en la criatura. Y donde actúa la voluntad de Dios, actúa todo lo que está contenido en ella: su poder creador, su orden infinito, su amor eterno y su presencia operante en todas las cosas. Cuando un alma realiza un acto en el querer divino, no está obrando desde su propio centro, sino desde el centro mismo de la Santísima Trinidad, desde ese punto viviente donde todo ha sido hecho y donde todo se mantiene. Por eso, en ese acto participan los ángeles, que reconocen en él la huella del obrar divino y lo celebran como prolongación del obrar celestial. Participan los santos, que se alegran al ver que en la tierra una criatura permite a Dios hacer nuevamente actos divinos, como en el principio, cuando Adán aún, era inocente, ¿no? No había tenido lugar la caída, ¿no? Participan todas las almas del mundo, porque ese acto está hecho en nombre de todos, para todos y a favor de todos. Y participan los elementos de la creación, porque fueron hechos por ese mismo querer supremo. Y ahora encuentran en ese acto una armonía renovada, como si el soplo que los creó volviera a resonar en ellos. Así, lo creado y lo increado, lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno, todo converge y se une alrededor de un acto realizado en la divina voluntad, porque ese acto, aunque humilde en su apariencia, lleva en sí la potencia de Dios que los anima y la universalidad de su querer que lo sostiene. En ese instante, el alma se convierte en instrumento de una comunión cósmica, donde cada cosa retoma su lugar en el orden divino y cada ser canta de nuevo la gloria del Creador. Por eso Jesús puede afirmar con verdad que no hay cosa ni en el cielo ni en la tierra que no tome parte, porque todo lo que ha sido creado para glorificar a Dios se siente atraído, vivificado y elevado por ese acto, que sin ruido y sin apariencia restablece la sintonía del universo con su fuente original. El alma que vive en el querer divino está unida a la fuente misma de donde todo ha salido, y por eso lo creado reconoce en ella una especie de afinidad ontológica, como si en su obrar resonara de nuevo la voz con la que Dios lo llamó a la existencia. El cielo, el sol, las estrellas, el agua, el fuego, todos los elementos que constituyen el universo visible se sienten en relación con esa alma, no de manera accidental o externa, sino con una cercanía interior, porque la misma voluntad suprema que los mantiene es la que ahora obra en esa criatura. Lo creado entra en comunión con ella, la reconoce, la escucha y le ofrece sus propiedades como si fueran suyas, porque en ella está Dios obrando. Y lo que es aún más asombroso, Jesús afirma que todas estas cosas no solo están en relación con ella, sino que le pertenecen, son cosas suyas. Obviamente no se trata de una posesión material o jurídica, sino de una posesión espiritual en el orden del querer divino, en la economía del reino. La criatura no las domina para sí, pero las recibe como don del Altísimo, que quiere hacerla partícipe de todo lo que Él ha creado para gloria suya. Así como Adán, en el principio, fue constituido rey de la creación,
por el simple hecho de vivir en plena sintonía con la voluntad de Dios. Así ahora el alma, restituida al orden del fiat divino, vuelve a recibir esa herencia, no como conquista, sino como consecuencia del lugar que ocupa en el corazón del Creador. En ese estado, lo creado y la criatura no están separados, sino reconciliados, fundidos en una única corriente de amor que parte de Dios, fluye por el alma y regresa al mismo Dios a través del orden creado. La criatura se convierte así en un centro, donde todas las cosas confluyen y desde donde todas se elevan, no como elementos sometidos a su voluntad, sino como realidades que participan de la misma armonía divina que ella vive interiormente, encontrando en su obrar un cauce donde pueden ofrecer al Creador la alabanza que por sí mismas pues no sabrían expresar plenamente. Esta es la nueva realeza que Jesús quiere restablecer en las almas que viven en su voluntad. No una soberanía de dominio, sino una posesión de comunión, donde todo ha sido creado para ella, porque ella ya no vive para sí, sino para el querer santísimo, que todo lo penetra y todo lo ordena. Dice Jesús, nos acaba de decir, ¿no? Ella armoniza con todo lo creado y lo creado armoniza en ella. ¿Qué está diciendo? Pues con estas palabras se está condensando uno de los misterios más profundos del obrar en la divina voluntad. La restauración de la unidad perdida, de la correspondencia entre la criatura y el universo, de la sinfonía original querida por el Creador. En el alma que vive, desposada al fiat, desaparece la fractura que el pecado introdujo entre el hombre y la creación. Ya no hay disonancia, resistencia ni desorden. Todo en ella se vuelve consonancia, porque la voluntad de Dios, que es orden purísimo, ha tomado posesión de su querer, de su inteligencia, de sus afectos, y al obrar en ella restablece la música divina que resonó en el principio, cuando todo era muy bueno. El alma, por tanto, se vuelve afinada con los ritmos del cielo y con las leyes invisibles que rigen el cosmos. Su modo de amar, de sufrir, de ofrecer, de hablar y de callar se convierte en una nota que vibra en la partitura eterna escrita por el mismo Dios. Y como esta nota es ejecutada no desde su propia iniciativa, sino desde el seno de la Trinidad Sacrosanta, todas las cosas creadas la reconocen, la acogen, la abrazan como parte de su propia melodía. De allí que el alma que vive en la divina voluntad no solo encuentra paz en sí misma, sino también en su relación con todo lo que la rodea. El sol, el viento, el mar, las estaciones, los seres vivos, todo entra en relación con ella, pero de una forma nueva, no por una visión simbólica o poética de la naturaleza, sino porque la misma voluntad suprema que mueve al universo es la que ahora reposa y actúa en su interior. Ella se convierte por gracia en un lugar de convergencia y de reflejo de la creación entera, no porque tenga dominio natural sobre las cosas, sino porque vive animada por la misma fuerza que las gobierna desde dentro. Este misterio es más que una experiencia interior o un estado emocional. Es una comunión real, espiritual, ontológica, donde la criatura es reintroducida en el cauce de la creación como sacerdote invisible, como mediadora silenciosa, como centro de irradiación del querer divino. Ya no hay oposición,
entre lo alto y lo bajo, entre lo visible y lo invisible. En su alma, cielo y tierra se abrazan, y lo creado recobra su voz, su color, su sentido, porque ha encontrado en ella el lugar donde puede rendir homenaje a su creador a través de un acto humano divinizado. Por eso Jesús dice que lo creado armoniza en ella, porque en esa criatura se escucha de nuevo el eco de la palabra, que lo hizo todo, no como una memoria distante, sino como una actualidad viva. Y a través de ella el universo vuelve a entrar en el ritmo del amor eterno, y el Creador se regocija al ver que en al menos un alma, su querer eterno, ha encontrado una morada donde puede reinar sin obstáculos. ¿El por qué? Porque quienes viven en mi querer son las depositarias, las conservadoras, las sostenedoras, las defensoras de mi voluntad. Ellas prevén lo que quiero y sin que yo lo ordene cumplen lo que quiero, y comprenden la grandeza, la santidad de mi querer, celosamente lo custodian y lo defienden. Bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué lo creado entra en comunión con una criatura y encuentra en ella su cauce y su eco? Porque el alma que vive en la divina voluntad ha sido constituida por Dios como depositaria viva de su querer eterno. Esto significa que en ella Dios ha confiado su bien más precioso, su misma voluntad operante, no como una idea, sino como una realidad viva, permanente y fecunda. Es un acto de confianza divina que transforma radicalmente la identidad del alma. Es una portadora de lo infinito. Jesús utiliza 4 términos que se complementan entre sí y que, lejos de ser redundantes, revelan la plenitud de esta misión altísima. Llama a estas almas depositarias porque en ellas ha colocado su voluntad como en un sagrario espiritual, confiándoles la custodia de su querer con la seguridad de que será acogido, protegido y vivido con reverencia. Las llama conservadoras, porque no solo reciben el don, sino que lo mantienen íntegro, sin mezclarlo con voluntades propias, sin desviarlo, sin contaminarlo. En ellas el querer de Dios permanece puro, resguardado del ruido de las pasiones y de las intenciones desordenadas. Son sostenedoras, porque no se limitan a conservar pasivamente, sino que colaboran activamente con la obra de Dios, sosteniendo con sus actos el avance de su reino en las almas y en el mundo. Y son defensoras, porque conocen el valor sagrado del fiat y no permiten que sea herido, negado o minimizado, sino que se levantan en el silencio del amor y en la firmeza de la fe para preservarlo de toda profanación interior o exterior. Sea como fuere, lo que ha sido confiado a las almas como sagrado, el don de su voluntad obrante, puede ser en cierto modo herido, desfigurado o deshonrado, si no se le responde con fidelidad, pureza y reverencia. De hecho, la profanación interior es cuando el alma que ha recibido el don lo somete a su criterio. Es una profanación no en el sentido de pecado mortal necesariamente, sino en cuanto a irreverencia del corazón hacia lo que Dios ha hecho entrar en ella como vida divina. Por ejemplo, si un alma, habiendo conocido el fiat, duda de su eficacia o lo relativiza, actuando como si el don fuera solo una devoción entre otras y no una nueva vida que lo transforma todo,
Por otra parte, la profanación exterior se da cuando lo que ha sido enseñado del don pues es manipulado. Por ejemplo, cuando alguien habla del don de la divina voluntad para impresionar, para atraer seguidores en torno a su persona y no para glorificar a Dios, ni conducir las almas a la fusión real con su querer santísimo, etc. Obviamente, lo que se profanaría no es la esencia de la voluntad divina, que es inviolable, sino el modo en que la criatura la acoge, la expresa, la comunica y la hace visible en su vida. Por eso Jesús llama a ciertas almas defensoras de su querer, porque en ellas no solamente se vive el fiat, sino que se vela celosamente para que no sea banalizado ni manipulado. Estas almas aman la pureza del don de dones, más que a sí mismas, y por eso custodian con su fidelidad y silencio lo que Dios les ha confiado como tesoro de realeza y de gloria. Jesús, acaba de decirnos, ¿no?, que ellas prevén lo que quiero sin que yo lo ordene, cumplen lo que quiero y comprenden la grandeza, la santidad de mi querer. Celosamente lo custodian y lo defienden. ¿Y qué está diciéndonos? Pues que estas almas no esperan órdenes expresas, no actúan por miedo o por mandato, sino por sintonía interior. Prevén lo que Dios quiere, porque viven tan unidas al eterno querer que lo perciben como propio. Su amor no es un amor que pregunta qué debe hacer, sino un amor que comprende lo que Dios desea, anticipa su querer y actúa en perfecta comunión con Él. No se trata ya de una obediencia exterior ni de una respuesta puntual a mandatos específicos, sino de una compenetración tan profunda con el querer divino que el alma prevé lo que Dios quiere, es decir, no espera una orden, no necesita una señal externa ni una instrucción explícita, porque ha entrado en tal sintonía con los latidos del corazón del Señor que lo intuye, lo percibe, lo comprende desde dentro, como se perciben las aspiraciones, ¿no?, del amado, en una unión perfecta de corazones. Este prever no es presunción ni iniciativa autónoma, sino efecto de la fusión de voluntades. En cuanto el alma ya no vive por sí, sino que Dios vive en ella, su modo de obrar deja de ser reactivo y se vuelve espontáneamente divino. Ella actúa movida por una inteligencia sobrenatural, infundida, que le permite captar lo que Dios desea antes de que se le pida, ¿no? Es una especie de comunión anticipativa, fruto de una familiaridad amorosa, como la de la Virgen María en las bodas de Caná, que sin Jesús lo solicitara, previó su deseo y lo puso en movimiento. Son almas libres que quieren lo que Dios quiere y lo realizan por impulso interior, con naturalidad divina, sin forzamientos, sin dudas, sin cálculo. Son instrumentos que se han vuelto conscientes y amorosos, no solo dóciles, sino colaboradores lúcidos de la operación divina, porque comprenden la grandeza y la santidad de su querer. Y porque lo comprenden, estas almas no lo tratan como una inspiración ocasional o como un bien entre muchos, sino como el tesoro supremo que hay que custodiar con celo. Este celo es reverencia profunda, vigilancia amorosa, fidelidad interior. Custodian el querer de Dios, como se vela el santísimo sacramento del altar, con temor santo, con humildad continua, con vigilancia ardiente. Y lo defienden, no con palabras altisonantes ni con aspavientos, sino con la pureza de su vida, con la coherencia de su obrar,
con la belleza silenciosa de sus actos conyugales con el fiat eterno. Su sola presencia, su sola fidelidad es ya una defensa del fiat divino frente a todo intento de reducirlo, ignorarlo o deformarlo. Son custodias vivientes, lámparas encendidas, altares donde el querer santísimo encuentra descanso y honra. Por eso Jesús no se cansa de formar estas almas, porque en ellas puede reinar sin límites y por medio de ellas puede preparar el adviento del reino de su voluntad sobre la tierra. ¿Cómo no deberían quedar todos arrobados al ver a estas almas que forman el sostén de su Dios, en virtud del prodigio de mi voluntad? ¿Quién puede defender mis derechos sino quien vive en mi querer? ¿Quién puede amarme de verdad, con amor desinteresado semejante al mío, sino quien vive en mi voluntad? Jesús acaba de pronunciar 3 preguntas retóricas que condensan el asombro del cielo ante las almas que viven en su divina voluntad y que expresan la dignidad absolutamente singular que alcanzan por virtud del fiat operante en ellas. No son interrogantes que esperan una respuesta, sino exclamaciones que manifiestan la grandeza de una obra divina, realizada en criaturas que por sí mismas no serían capaces de tal elevación. Es el mismo Jesús quien se admira, como si contemplara en estas almas el cumplimiento de su designio eterno. O sea, una criatura que ha dejado de vivir para sí y que se ha ofrecido por entero a ser instrumento perfecto de su querer. La primera pregunta subraya el estupor universal que provocan estas almas. ¿Cómo no deberían quedar todos arrobados al ver a estas criaturas que forman el sostén de su Dios? Aquí se encierra, ¿no?, un misterio sublime. El alma que vive en el fiat no solo glorifica a Dios, no solo le ofrece reparación o amor, sino que se convierte en sostén de su misma voluntad en la tierra, no porque Dios tenga necesidad de la criatura, sino porque ha querido, por puro amor, vincular el cumplimiento de su designio al sí libre y amoroso del alma. En ellas el querer eterno encuentra un punto de apoyo, una morada operante, una voluntad humana que no le opone resistencia, sino que se ha vuelto transparencia viva de su acción. Por eso Jesús afirma que estas almas forman su sostén, porque en ellas su voluntad reina sin obstáculos y a través de ellas puede manifestarse y comunicarse al mundo. La segunda pregunta apunta a la fidelidad. ¿Quién puede defender mis derechos sino quien vive en mi querer? No se refiere aquí a derechos jurídicos, sino a los derechos del amor eterno, del Creador que desea reinar en sus criaturas con libertad, con gloria y con reciprocidad. Estos derechos han sido pisoteados por el pecado, por la autosuficiencia humana, por la voluntad propia que se ha puesto en el centro. Solo quien ha renunciado a todo interés propio y vive plenamente en el querer divino puede, con fuerza silenciosa y eficaz, restituir a Dios el honor de su soberanía. No defiende esos derechos con discursos ni con luchas exteriores, sino con una vida que se ha vuelto transparencia del querer de Dios. Porque cada uno de sus actos es una proclamación viva de que Dios es el Rey, el dueño, el amado. Esa es la verdadera defensa del querer divino. No permitir que en el alma reine otra voluntad que no sea la suya. La tercera pregunta toca el corazón del amor.
¿quién puede amarme de verdad, con amor desinteresado, semejante al mío, sino quien vive en mi voluntad? Aquí Jesús revela que el amor más puro, el más semejante al suyo, el que más lo consuela y glorifica, es el amor que brota de un alma que ya no se busca a sí misma, ni siquiera en las cosas santas. El amor humano, incluso el virtuoso, suele tener algún grado de interés, de consuelo, de recompensa. Pero el alma que vive en la divina voluntad ama con un amor que no parte de su necesidad, sino del mismo querer divino que la habita. Ama porque Dios ama en ella, porque en ella se ha instalado el mismo principio de amor eterno. Su amor ya no es una respuesta, sino una irradiación. Es el mismo amor de Dios, vuelto a Dios por medio de una criatura. Y eso, pues dice Jesús, es lo más semejante al amor suyo. Un amor que no exige, que no calcula, que no se detiene, que se da por el solo gozo de darse. El caso es que estas preguntas no solo exaltan la excelencia de estas almas, sino que proclaman la novedad de lo que Dios está haciendo en ellas. Un amor que lo sostiene, una fidelidad que lo defiende, una unión que lo glorifica con su mismo amor. Por eso todos quedan arrobados, porque en esas criaturas el Creador ha encontrado su reflejo, su trono, su heredad, y el cielo entero reconoce que allí, en esa alma escondida, Dios reina como quiere. Yo me siento más fuerte en estas almas, pero fuerte de mi misma fuerza. Soy como un rey rodeado de fieles ministros, que se siente más fuerte, más glorioso, más sostenido en medio de estos sus fieles ministros que solo, si queda solo llora a sus ministros porque no tiene con quien desahogar y a quien confiar la suerte del reino. Así soy yo, ¿y quién puede serme más fiel que quien vive en mi voluntad? Siento mi voluntad duplicada, por lo tanto me siento más glorioso, desahogo con ellas y de ellas me fío. Con estas palabras finales, Jesús dice que se siente más fuerte en las almas que viven en su voluntad, pero no porque ellas le añadan algo a su ser, que es infinito, sino que porque en ellas su misma fuerza se manifiesta sin obstáculos. Es una paradoja del amor divino. Dios, que es omnipotente, ha querido hacerse vulnerable por amor y encuentra en estas almas el lugar donde su fuerza puede expresarse en toda su gloria. En ellas su querer actúa sin resistencia, su amor fluye sin límites, su designio eterno se realiza sin interferencia. Por eso en estas almas Jesús se siente fuerte, de su propia fuerza, como un rey, que rodeado de ministros fieles no solo reina con mayor esplendor, sino que experimenta la alegría de compartir, de ser comprendido, de no estar solo en la grandeza de su misión. El ejemplo del rey es como conmovedor. Un rey que gobierna en soledad, sin ministros leales, lleva sobre sí el peso del reino, sin con quién confiar, sin con quién desahogar su corazón. Pero cuando está rodeado de servidores que no solo obedecen, sino que participan de su visión, de su amor por el reino, de su deseo de justicia, entonces el rey no solo reina, sino que es amado, sostenido, reflejado. Así se siente Jesús en las almas que viven en su voluntad. Ya no está solo en su querer, ya no es el único que lo realiza en la historia, junto con su Santísima Madre,
la emperatriz celestial. En estas criaturas su fiat ha hallado eco, residencia, expansión. Por eso dice que si queda solo, llora a sus ministros. No es una imagen figurada, sino una revelación del dolor divino. El dolor de no encontrar corazones dispuestos a recibir su don más grande. El dolor de tener un reino que no encuentra tierra donde echar raíces. Pero cuando encuentra estas almas todo cambia. Jesús se desahoga con ellas, les confía sus secretos, sus penas, sus alegrías, los destinos del reino, y se fía de ellas no porque sean fuertes, sino porque ya no viven de sí mismas, sino de Él. El alma, en la divina voluntad, se ha vuelto su refugio, su instrumento, su reposo. Por eso puede decir con verdad que siente su voluntad duplicada. No porque haya dos voluntades divinas, sino porque su único querer ha encontrado en la criatura una segunda sede donde operar libremente. Su fiat se han encarnado de nuevo, no en la carne física, sino en la voluntad transformada de una criatura, que lo ha acogido como vida, como ley, como alimento. En esta duplicación Jesús encuentra una nueva gloria. Es como si el reino de la voluntad suprema comenzara ya a reflejarse en la tierra, como si su querer, que desde la eternidad busca expandirse en el amor, encontrara al fin una voluntad humana que no le ofrece resistencia, sino acogida. Por eso se gloría, se alegra, se apoya. Y por eso lo más íntimo y delicado de su corazón sacrosanto lo entrega a estas almas, como a confidentes. Ha hallado en ellas el santuario, donde su querer puede vivir y multiplicarse, y desde allí, con ellas, comienza a instaurar su reino.